Bienvenidos a Educación y Tierra. Hoy quiero compartir con ustedes qué es lo que opino yo de la agricultura regenerativa y quiero darles 3 principios clave para que lo apliquen si tienen macetas, jardines, cultivos, huerta. Bueno, iniciemos. Para mí la agricultura regenerativa son las prácticas que resultan después de haberle aplicado la tecnología 100% al suelo y a las plantas. Les digo esto porque en mi opinión la tecnología nunca ha estado en un 100% en función del campo, en función de la tierra, el suelo, las plantas, hasta este momento. En estos momentos tenemos herramientas tecnológicas muy importantes como por ejemplo el microscopio electrónico o prácticas como la metagenómica. Imagínense que tradicionalmente los análisis de suelo se han hecho de esta forma. Se toma una muestra de suelo, se envía al laboratorio y en el laboratorio incineran la muestra y analizan el 5% restante. Se pierde un 95% y se analiza un 5% que son cenizas. De ese 5% es que los campesinos y agricultores toman decisiones de qué hay que poner o qué es lo que falta. Pero en el microscopio electrónico la muestra no se incinera. Entonces el 100% de lo que había ahí es posible analizarlo y nos damos cuenta que el 95% que se pierde en la incineración es lo más importante. Ese 95% es CHO, carbono, hidrógeno y oxígeno, y eso es gratis. La aplicación de la tecnología al suelo y a las plantas nos ha dado la posibilidad, por fin, no de aprender porque ya lo sabíamos, sino de confirmar todas las teorías antiguas de que el suelo y la vida microscópica es lo más importante, que lo que vemos arriba es la macroinformación de la microbiología. Esto nos lo está permitiendo estas nuevas tecnologías que les menciono. Entonces, para mí, la agricultura regenerativa la podemos resumir muy fácil. Llevar los principios del bosque a la huerta. Un bosque o una selva es el sistema agrícola terrestre más fértil que existe. Y consume más de 100 veces los recursos que puede consumir cualquier cultivo, el cultivo que sea. Y un bosque no lo vemos que lo estén fertilizando, que le estén aplicando ningún insecticida o matándole las malezas, nada de eso. ¿Qué pasa en un bosque que nosotros podemos replicar en nuestro cultivo? Tres, tres tips muy importantes que yo puedo resumir de las prácticas de la agricultura regenerativa. Uno, biodiversidad. Si piensas en un bosque o en una selva, en un bosque nativo, si piensas en un metro cuadrado de ese bosque, te vas a dar cuenta que ahí no vas a encontrar muchas plantas iguales. Vas a encontrar muchas plantas diferentes. Entonces, primer principio, apunten, biodiversidad. Eso se puede aplicar en el cultivo, huerta, jardín, donde quieras. Ten muchas plantas diferentes, no tengas plantas iguales. Principio número 2, densidad. Muchas plantas juntas. Ahorita les voy a explicar a qué obedece esto. Y tercero, materia orgánica. Siempre tener cobertura. Siempre tener hojarasca sobre la superficie del cultivo. ¿Por qué? Estos 3 principios. Primero, biodiversidad. Muchas plantas diferentes. Sabemos que las plantas hacen fotosíntesis, eso pues lo sabemos hace tiempo, pero en estos momentos comprendemos mucho mejor la fotosíntesis y nos damos cuenta de que es un milagro. La fotosíntesis es cuando una planta toma a través de sus hojas la energía del sol y la transforma en una energía que le sirve a ella para vivir, eso es lo que sabíamos. Pero resulta que el milagro está en que la planta transforma la energía del sol en materia. Eso es un milagro. Y esa materia se llevan analizadas más de 100 sustancias que las plantas transforman el sol.
en una cantidad de sustancias y la mitad de las sustancias que ellas fabrican de energía de sol la regalan al suelo, o no la regalan, la intercambian con los microorganismos por los elementos que conocemos como calcio, potasio, fósforo, magnesio. Bueno, en la fotosíntesis, esas sustancias que las plantas depositan en el suelo a través de sus raíces se llaman rizodeposiciones o exudados radiculares. Sabemos hoy que esos exudados radiculares son el 40% del humus total del suelo y que son el sustento fundamental de toda la vida microscópica. Entonces, biodiversidad, ¿por qué? Porque las plantas se asocian a través de sus raíces, unas plantas se asocian más con unos microorganismos, otras plantas se asocian más con otros microorganismos. En definitiva, muchas plantas diferentes van a despertar toda la vida que está en el suelo, otorgándole sustento, otorgándole refugio, otorgándole alimento. Entonces, biodiversidad arriba es biodiversidad abajo. Importantísimo primer principio del bosque aplicado a la huerta. Segundo principio, densidad. Las plantas toman energía del sol, la depositan en el suelo, dándole sustento a toda la vida que hay ahí. Cuando tú tienes muchas plantas juntas, estás aprovechando cada centímetro de sol y estás haciendo que cada una de ellas fertilice ese suelo, mejore las condiciones, despierte la microbiología. Listo, entonces, biodiversidad, muchas plantas diferentes, densidad, muchas plantas juntas. Y ahora vamos para la tercera, cualquiera la puede aplicar, materia orgánica, toda la hojarasca que se produzca en tu finca, en tu casa, todas las hojas que puedas barrer de los setos, todas las podas del pasto, ponlas sobre el área de cultivo, evitando así que el sol directo pegue sobre la superficie del suelo, porque no hay nada más desinfectante que la luz del sol. Entonces, cuando el sol directo pega en la superficie del suelo, elimina muchísima de la vida que está ahí. Entonces, evita que el sol directo pegue en el suelo. La hojarasca nos hace eso. 2, va a contener muchísima humedad. Toda el agua que se deposita en el suelo, que se evapora por efectos de la temperatura por el sol, no se nos va a perder de nuestra área de cultivo, sino que va a chocar contra la hojarasca y se va a condensar y va a volver a nuestro suelo, manteniéndolo así más húmedo. Al no estar pegando directamente la luz del sol, lo vamos a mantener más fresco. Eso es una de las acciones que podemos hacer para contrarrestar el calentamiento global. El calentamiento global es calentarse la tierra. Y si tú le pones plantas, le estás poniendo sombrillas que le dan sombra y eso refresca el suelo. Eso contribuye al calentamiento global. Entonces ten muchas plantas juntas. Y lo que les estaba contando de la materia orgánica, entonces al momento en que la materia orgánica se empieza a descomponer, empieza a brindar alimento a toda la microbiología, le brinda refugio y esa hojarasca que se está descomponiendo se termina integrando al suelo, mejorándote así la estructura, creando poros, creando vida. En otros videos vamos a hablar más específicamente de esos microorganismos, de las funciones de las micorrizas, cómo las micorrizas hacen que tu jardín, cuando las micorrizas llegan, tu jardín como que se conecta en un grupo de WhatsApp y todas se empiezan a comunicar. Y a través de las hifas de las micorrizas, que son los bracitos de las micorrizas, que son unos hongos, a través de los bracitos de ellas empiezan las plantas a comunicarse información y a transmitirse sustancias en beneficio de todas, a ayudarse. Las únicas plantas que compiten son las plantas iguales. Plantas diferentes no compiten, antes se ayudan. Entonces recuerda, 3 principios que puedes llevar de la agricultura regenerativa a tu huerta, a tu maceta, a tu jardín, a tu cultivo. Biodiversidad, ten muchas plantas diferentes. Densidad, ten muchas plantas juntas. Y materia orgánica, que nunca te falte cobertura. Si te sirvió, si algo aprendiste, dale al like, comenta, cualquier pregunta la leo, con mucho gusto les colaboro y en próximos videos vamos a seguir profundizando más de la forma en la que yo entiendo la agricultura y la forma en la que yo la practico. Que estén muy bien.